aquí estoy con mi amigo César, el pastor que me ha cuidado durante una semana y media. Ahora nos estamos yendo a San Francisco, California. Tenemos nuestro sombrero de capitanes griegos, capitanes de barco griegos. Griegos, son iguales, son griegos. Así que cuidado. Danos un saludo, hay gente ya allí prendida. Queremos compartir un rato con todos vosotros. Reciban un saludo cariñoso, hermanos y hermanas, allá en el Paraguay, en el corazón del continente suramericano, de Sudamérica. Les mandamos un saludo cariñoso de sus hermanos en Cristo y hermanas en Cristo de California. Mi nombre es César, nací en El Salvador y queremos que todos sean del Salvador. En nombre de gloria. Bueno, queríamos compartir este Facebook Live con todos los amigos. Sabemos que hay gente de Argentina también, de Paraguay y de otros países que nos tienen en cuenta siempre. Hemos tenido una experiencia con César y para mí ha sido muy fructífero estar aquí. Vine a descansar más que nada. Eso es. Y en el descanso aprender, porque lo que hemos determinado servir al Eterno, no descansamos en sí, sino que aprendemos. Y he aprendido una nueva dinámica de comprensión de lo que son los grupos pequeños. Yo trabajé con un proyecto llamado Oikos y lo había determinado hacerlo de 2 en 2, y es todo un proyecto. Y cuando vine aquí a encontrarme con mi amigo César, él tenía la parte del rompecabezas que me estaba haciendo falta para tratar de ampliar una visión global de lo que bíblicamente no es un concepto. Hemos tratado de definir conceptos como ideas, como algo que alguien programa para tratar de sacarle un provecho favorable. Este caso no es un concepto, no es una idea, es un principio. Y el principio está basado en ser amigos de Jesús. Y usted dirá, ¿y qué es esto, este invento de amigos de Jesús? Bueno, son los textos que por lo general no lo hemos dado relevancia, simplemente lo leímos, así también como la sabiduría, la mayoría lo leyó sin entender, creían que un sabio era un viejo barbudo, sentado, arrugado. No, un sabio es un hombre que tiene determinaciones divinas para poder desarrollar su vida y desarrollar a los demás. El sabio es un poquito más que un líder. Háblanos. Mientras vamos camino a el Golden Gate, yo voy a conocer el Puente Rojo de San Francisco, California. Pero mientras vamos, hay ya gente que se está conectando. Cuéntanos, ¿qué es esto de los amigos de Jesús? ¿Cómo surge este principio divino? Con mucho gusto. Apóstol Coleman, es un placer estar aquí contigo, hermano. Nos hemos hermanado, el Señor nos ha unido como amigos. Yo tengo mucho cariño a la iglesia, pues tengo 40 años de estar pastoreando desde que me convertí a Cristo. Ha sido un regalo del Señor el poder servirle a Él. Pero sabe, yo no sé si usted se ha preguntado muchas veces, ¿por qué estamos tan divididos los cristianos? ¿Por qué no nos podemos amar? ¿Por qué si vas a una iglesia no puedes tener comunión con hermanos de otra congregación cristiana en el mismo pueblo? ¿Por qué los pastores nos peleamos por las ovejas? Tal vez usted ha preguntado, ¿por qué razón el cristianismo no ha impactado el mundo? ¿Por qué razón es que vemos aún gente dentro de la iglesia carnal, que no se santifica para Dios,
que están en el edificio pero que no están en Cristo, que vienen a las reuniones y levantan sus manos, pero en las casas están gritándose los unos a los otros. Bueno, el Señor me empezó a mostrar por qué estaba pasando esto. Y es que a veces hemos heredado sistemas de los hombres, mi querido hermano Coleman. Hemos heredado más tradiciones religiosas que verdaderamente a Cristo Jesús. Fíjate lo que dice la Biblia. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Es decir, que hay mucha gente que no tiene a Cristo, pero que está en la estructura religiosa de una iglesia, que sirve a Dios, según él, con todo su corazón, y que va a los cultos, levanta sus manos, y que está y que son miembros hasta bautizados, pero que no tienen una relación íntima con Jesucristo. Entonces no tienen la vida. No tienen la vida. Y si no tienen la vida, no tienen nada. Son cadáveres tratando de comportarse como cristianos. Es decir, y nosotros los pastores creemos que todo aquel que está ahí escuchándonos ya nació de nuevo. No, Señor, la gran mayoría no han nacido de nuevo. Están en el edificio, levantan sus manos, vienen a la iglesia, pero no son iglesia. Me satisface saber de que hay un principio, me satisface en el sentido de saber de que hoy vamos a regular una verdad de Dios, que es la que necesitamos entender como un fundamento, por cuanto hemos tenido mucha tecnología, hemos tenido muchos conocimientos, hemos tenido mucha sabiduría terrena, pero nos hemos olvidado de lo que es más importante. Síguenos contando porque me interesa lo que estás diciendo. Después de 35 años de estarle sirviendo al Señor, pasé en una estructura religiosa muy fuerte, en una organización misionera. Habiendo viajado por muchas partes del mundo, en la China, en la India, Cuba, España, México, Argentina. El Señor me dijo algo, y haber plantado iglesias y haber hecho discípulos. El Señor me dijo: César, tú has sido un buen siervo, pero has sido un mal amigo. ¡Wow! ¿Qué es eso? ¡Wow! Y cuéntanos. Tú me has servido muy bien todos estos años, pero no me has disfrutado. ¡Ay, santo Dios! Tú no has disfrutado mi gracia. Tú no has disfrutado mi amor. Tú has estado queriendo agradarme en lo que tú haces para mí. Te pareces a Marta. Oh, Marta, estás ocupada en muchas cosas. Quieres agradar a Cristo, estás cocinando, estás en el coro, estás en la iglesia, estás en el grupo de danza, estás ocupada queriendo agradar a Cristo. Y María está sentada a los pies de Jesús, escuchando. Y Marta se enoja con María y le dice: Señor, mira cuidado que María no me quiere ayudar. Y Jesús le dice: una sola cosa es necesaria. Una sola cosa. Y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Lo que Jesucristo quiere es que tengamos intimidad con Él. Lo que Él anhela es ser uno con nosotros, porque el que se une con el Señor, un espíritu se hace con el Señor. Entonces, el ser cristiano, mi querido apóstol, no es ir a una iglesia, no es ser pastor, no es estar en el coro, no es cantar alabanzas, ni gritar, ni hacer campañas. El ser cristiano es tener una relación íntima con el Cristo vivo y resucitado. El ser cristiano es tener al Espíritu Santo morando dentro de ti, en comunión íntima contigo, siendo uno contigo. Pero la mayoría de nosotros no experimentamos nunca eso. Espérate un rato, estamos aquí rompiendo muchas estructuras de pensamiento. Sé que los que están del otro lado estarán diciendo: pero entonces, ¿qué hice? Yo creo que lo que hemos hecho es llenarnos de estructura del deseo de hacer, pero no hemos entendido el querer de Jesús. El estar con Él. Explícanos un poco más, porque yo estoy fascinado en esto. Mire, pastor,
El problema es que somos más católicos de lo que nos imaginamos. Ay, ay, La ay. iglesia evangélica es más católica de lo que quiere aceptar. ¡Oh, santo! ¿Ok? Criticamos a los que están allá, pero hemos hecho de nuestras tradiciones y de la estructura de la iglesia nuestra idolatría. Estamos más enamorados de la novia del Señor que el del Señor, el Señor de la novia. Estamos más, decía un hermano, estamos más enamorados de la obra del Señor que del Señor de la obra. ¡Santo! ¡Wow! Es decir, somos más católicos, y los pastores, escucha esto es muy triste, yo me considero uno de ellos y le he pedido perdón al Señor. Los pastores nos hemos convertido en mediadores del mediador. Wow. No somos diferentes a los curas. Le hemos sacado el lugar. Hemos quitado a Cristo. Hemos tomado el lugar que le corresponde a la cabeza, que es Jesucristo. Hay una sola cabeza de la iglesia y se llama Jesucristo. Wow. Él no comparte esa gloria con ninguno de nosotros. Wow. No importa que sea super apóstol, que sea super pastor. Nosotros hemos quitado muchas veces como líderes la gloria del Señor. Dios no construyó una iglesia con clero y laicado. Todos somos clero, aleluya. Todos somos un pueblo de reyes y de sacerdotes. Pero hemos creado una casta sacerdotal. Dentro de los sacerdotes, una casta que es sacerdotal, como que los demás no son sacerdotes. Hermano y hermana, yo quiero decirte, tú puedes tener comunión directa con Jesús. No necesitas ningún pastor, ningún mediador, porque ya vino el mediador y se llama Jesucristo. Puedes ir directamente con Él y tener relación íntima con Jesús. Y puedes oír la voz del Espíritu sin ningún problema. Y puedes abrir la palabra y Dios te va a hablar en su palabra. Ok, wow. Yo quiero que puedan entender del otro lado que no estamos trayendo otra doctrina, otro evangelio, otra cosa rara. Porque para muchos cuando le hablamos de esta manera dice, wow, otra cosa rara. No, señores, yo tengo 40 años también y tengo 35 años de servir a Dios en el ministerio completo. Y hemos buscado la manera de reaccionar centradamente en la verdad. Y yo creo que lo que está compartiendo César es lo que yo también comparto en cuanto a los dueños de la iglesia. El Señor dice, devuélvanme la iglesia. La iglesia no es el templo, no es el edificio, ni es el lugar donde nos reunimos. La iglesia es la autonomía de un cuerpo vigente que tiene relación íntima y direccionadora con el mismo Jesucristo. Nos hemos dejado a Jesús. Mira, y se lo digo bien, no es mentira, porque lo que estoy aprendiendo con César es lo que Dios nos estaba dando. Dios me dijo en el capítulo 3 de Apocalipsis, creo que versículo 17, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Escuche este principio, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Y está hablando de la última iglesia, de la iglesia de Laodicea, la última iglesia. Y dice, voy a entrar. ¿Por qué? Porque le hemos dejado fuera a Jesús. Las estructuras, los gobiernos, la vanagloria de los que se creían los dueños de la iglesia, porque eran los que firmaban, eran los que crearon la iglesia en su principio biológico y se olvidaron de Jesús. Mira el texto de Apocalipsis. Ya volvimos, estamos aquí con César ya más cerca del puente Golden Gate, allí en... Los invitamos que vayan con nosotros, ¿verdad? Vengan con nosotros, estamos yendo para ahí. Seguimos con nuestra plática, lo que nos escucharon hace un rato, y pedimos que se anoten, que inviten a más gente, por cuanto el diálogo es bastante interesante. No estamos descalificando las iglesias, ni estamos descalificando a los pastores. Creo que hay un llamado de Dios, y quizás lo que tenemos una pequeña interferencia, que a veces es una gran piedra en el calzado, son las costumbres, tradiciones
y hablamos también de otra palabra, el sistema, o cómo es que la cultura, nos han metido dentro de una cultura evangélica, una cultura de posiciones inerte, que no tiene muchas vidas, pero que estamos metidos dentro de ella. Cuando hablamos de eso, a muchas personas no les gusta, pero queremos ser claros. No estamos peleando, ni luchando, ni buscando cambiar a la gente. Simplemente ponemos un principio para que podamos llevar adelante un ministerio sano en estos últimos tiempos. Háblanos más sobre los amigos de Jesús. Después de que el Señor... Bienvenidos, hermanos, Dios les bendiga. Gracias de nuevo por estar con nosotros, con el pastor Coleman, apóstol Coleman. Decíamos que el Señor me llamó a intimidad con Él, pero no solamente a mí. El Señor nos dijo en Juan 15:15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no conoce la intimidad de su Señor, no conoce los negocios de su Señor, de su amo, sino que os llamaré amigos, porque todo lo que el Padre me dé, os lo daré a conocer. Ahí está el secreto. En ese versículo el Señor me cambió la misión de mi vida. Antes yo pensaba mucho en hacer discípulos, plantar iglesias, hacer mucho para Dios. Y me dijo el Señor, tu misión desde ahora en adelante va a ser vivir en intimidad conmigo y enseñarle a los demás a hacer lo mismo. Esa es tu misión en la vida. Quiero que vivas primero en intimidad conmigo y luego le enseñes a los demás a hacer lo mismo. Cuando Jesús escogió a sus discípulos, la primera cosa por la cual los escogió fue para que estuvieran con Él. Y luego para enviarlos a predicar, para sanar a los enfermos y echar fuera de los demonios. Pero la primera cosa es relevante en el libro de Marcos. Los llamó para que estuvieran con Él, para que fueran sus amigos. Todos necesitamos amigos. Todos necesitamos ser amigos del Señor. No solamente sus siervos, porque el siervo está muy lejos de su Señor. Un amo y un siervo nunca se sentaban a comer juntos en la misma mesa. Nunca comían juntos. El siervo comía con los siervos, aparte. Porque el comer habla de intimidad, habla de que somos coiguales. Tú solamente invitas a una persona muy íntima a comer contigo a tu casa. Solamente una persona muy íntima se va a sentar contigo en la mesa. Y eso es lo que nos estabas hablando en Apocalipsis. Cuéntanos esta relación del padre en la parábola del hijo pródigo. Tú me contabas que había dos realidades por la cual interpretar la parábola del hijo pródigo. Claro. Dinos, por favor. Mira, hay dos maneras de estar perdidos. Cuando nosotros leemos en Lucas 15 la parábola del hijo pródigo, así le llamamos. Creemos de que era uno de los hijos nada más el que se había perdido. Pero la realidad es que no. Habían dos hijos que se habían perdido. Nada más que uno se perdió allá viviendo perdidamente en pecados, pero el otro estaba perdido en su propia casa. Cuando tú miras, apóstol... Qué interesante, perdido en su propia casa. Wow, no, esto es insólito. Estaba perdido en su propia casa. Cuéntanos más. Mira, es fácil saber cuando un hijo está perdido en el mal vivir. Uno estaba perdido en el mal vivir y el otro estaba perdido en el buen vivir. Es decir, pero los dos estaban perdidos. Porque si tú escuchas a Jesús, estas parábolas, la del hijo pródigo, la de la oveja perdida y de la moneda perdida, está hablando a los fariseos que vinieron a juzgarlo
porque los publicanos, las prostitutas, los pecadores estaban viniendo alrededor de él. En los primeros 3 versículos de Lucas 15 se nos dice por qué Jesús comienza a dar las parábolas. Es decir, que Jesús está respondiendo a una crítica religiosa de los líderes religiosos que lo están juzgando a él porque está recibiendo a los perdidos en su casa. Y los está recibiendo en sus brazos, los está recibiendo en su reino. Y entonces ellos se sentían muy ofendidos, porque ellos no se sentían parte. Y por eso es que muy pocos líderes religiosos tuvieron un encuentro con Jesucristo. Muy pocos. Ahora volvamos a la parábola. La parábola nos dice que uno de los hijos se va, perdido, y gasta toda la herencia. El otro se queda, el hermano mayor se queda en la casa. Y él sigue fielmente, pero él está enojado con su hermano. Él vivió resentido con su hermano porque él era el que trabajaba arduamente, el que ponía por obra todo lo que su papá quería, pero él no disfrutaba a su padre. Él servía como un esclavo a su padre. Y por eso cuando regresa su hijo, el hermano menor, él no quiere entrar en la casa. El padre le hace un gran banquete y lo recibe como un héroe. Y luego dice que llega el hermano mayor y oye los tamboriles y la danza y oye todo aquel ruido y le pregunta a uno de los siervos: oye, ¿qué pasó? Y el siervo le dice: tu hermano se había perdido, ha regresado, y tu padre ha hecho matar el cordero más gordo y ha hecho una gran fiesta. Y entonces él se rehusaba a entrar para cenar con su hermano. Él se rehúsa porque él no quiere la relación. Él está atrapado en la religión. Él está atrapado en el buen vivir. Eso es lo que llamamos perdido dentro de la casa por un mero activismo. Porque está activo. Y luego el padre sale y le dice: hijo, ¿por qué no quieres entrar? Ven. No, papá. ¿Cómo es posible que tú mataste el mejor cordero y recibiste a tu hijo como un héroe? Que se perdió todo con prostitutas, y tú lo recibes como que es un héroe de guerra y le mato. Y yo que te he servido todos estos años, ni siquiera me he podido comer un corderito con mis amigos. Y le dice el padre: hijo, todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ahora tiene vida. Y la parábola termina ahí. El hermano menor está dentro de la casa del padre comiendo y disfrutando, y el hermano mayor está fuera de la casa del padre porque él está más enamorado de la obra de su padre que de su padre mismo. Wow, déjame interpretar un poquito lo que acabas de decir, porque estamos hablando de algo muy fuerte. Yo sé, ahí está mi pastora, nos está viendo. Estamos hablando de un relacionamiento. Estamos hablando de un comportamiento de relación del padre con el hijo. Aquí el valor del padre era empezar a relacionarse. No le interesaba el activismo. El otro estaba interesado en el activismo. Señores, nos hemos equivocado. Hemos hecho actividades tras actividades. La gente ha ido a las actividades. Nos hemos cansado de tantas actividades. Terminamos la jornada demasiado cansados por las actividades y no hemos disfrutado de una comida. Yo siempre dije que la comida, aunque nos hace engordar un poquito, nos lleva a la relación, el ministerio. Y doy gracias a Dios, César, porque desde el comienzo entendí que parte de este ministerio no era voltear a la gente, ni llevarle regalos de milagro, ni un montón de cosas. No, tenía que ver con relacionamiento. Yo me relaciono con los ministerios como comiendo, acercándonos en la mesa, ahí tomando una directriz de confianza. ¿Por qué? Porque yo entendí que la amistad es el lazo del vínculo divino. Escuche bien, el lazo del vínculo divino, la relación de amigos. Por eso que yo tengo amigos, no tengo ministerios de amigos, tengo amigos que están en ministerio. Cuando el hermano mayor estaba en el activismo, estaba sirviendo al padre,
Tú puedes haber servido al Padre 40 años, 20 años y quedarte con una sólida interpretación de que finalmente, ¿para qué trabajé tanto? ¿Te das cuenta? Trabajaste mucho, ministraste mucho, le diste a tanta gente tantas cosas, pero te olvidaste de la intimidad. Te olvidaste de estar con Él, te olvidaste de comer con Él. ¡Wow! Para mí fue muy fuerte esta revelación. Síguenos contando. Le contaba al apóstol Coleman que si el diablo no puede detenerte, te va a empujar. Escuchen eso, es una revelación. Si el diablo no te puede detener, te va a empujar. ¿Empujar a qué? A él no le importa empujarte en el activismo religioso, en lo que tú haces para Dios. El diablo quiere quemarte. ¿Cuántos pastores yo he visto, mi querido hermano Coleman, que han caído en adulterio, en fornicación, en pecado, porque querían una iglesia grande y empezaron a trabajar duro por la iglesia, Vamos a hacer células, vamos a hacer encuentros, vamos a hacer retiros, vamos a tener grupo de danza, vamos a hacer todas estas cosas que el otro está haciendo, porque yo quiero que mi iglesia crezca. Fíjate, yo quiero que mi iglesia crezca. Sí, Señor, la de Él. La de Él, no la de Cristo. Exactamente. Entonces Él está trabajando duro por su iglesia. No quiere que nadie se le vaya. No quiere que el hermano ni voltee a ver a su otro hermano que está en la otra iglesia. Aunque su hermano sea el pastor de la otra iglesia, no quiere que vaya a verlo. Porque Él está construyendo su iglesia, y esa es su meta. Pero el diablo lo va llevando y lo va llevando hasta que de pronto cae en un adulterio, cae en una fornicación. Yo he visto pastores de iglesias de 2000, de 3000 cayendo en pecado porque primero el pueblo los endiosa, el pueblo los pone en un pedestal. Están en un sistema equivocado. Él es el único que predica cada domingo. Entonces la gente es la voz de Dios, es la voz de Dios. No, nosotros no somos la voz de Dios. Hay muchas voces del Señor, sí somos, pero hay muchas voces más del Señor. No somos la única voz del Señor. Bendito sea. No somos la única voz del Señor. Por eso este problema, mi amado hermano apóstol Coleman, era el problema de Pablo, de los corintios. Él les dice, ustedes son carnales. ¿Por qué? Porque veo que hay disensiones entre ustedes. Unos dicen yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos. ¿Y acaso quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? Somos colaboradores de Dios, dice. Sí, Señor. Porque uno sembró, el otro regó. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da de Dios. Así que nosotros somos colaboradores de Dios. Pero nosotros no somos el Cristo. Nosotros no somos el Señor. Nosotros no somos Dios. Nosotros no somos de carne y de hueso. Pero el diablo empieza a empujar al pastor a que se siga trabajando, a que siga metiéndose más. Y entre más grande la iglesia, más trabajo. Entre más grande la iglesia, menos tiempo para la familia. Entre más grande la iglesia, empieza a descuidar a los hijos. Entre más grande la iglesia, empieza a descuidar la oración. Entre más grande la iglesia, ya no tiene intimidad con Dios. Entre más grande la iglesia, empieza a sentir envidia por los demás. Entre más grande la iglesia, empieza a manejar más grandes cantidades de dinero. Entre más grande la iglesia, más fuerte la tentación. Entre más grande la iglesia, se siente un super Dios. ¡Wow! ¡Santo! Las cosas que Dios nos está revelando. Bueno, para que aquel que quiera creerlo, créalo. Y aquel que quiera seguir haciendo, pues cada ser humano es libre de tomar sus propias decisiones. Pero esta palabra es la que va a direccionar la vida de miles. ¿Por qué? Porque va a terminar ese gran activismo y van a decir, ¿y qué pasó? ¿Y dónde está el corderito para mí? Cuando tú estabas viviendo en la gracia, pero vivías como desgraciado, sirviendo, pero no viviendo. Escuche bien, sirviendo a Dios, pero no viviendo de Él. Una de las cosas que hemos enseñado, César, y en estos días, era disfruta de lo que tienes. No, voy a hacer esto. No, disfruta. No necesito orar más. Wow, pero disfruta de lo que necesito ayunar más. Yo sé que me van a tirar con un garrote. Los que me están escuchando decir, wow, este apóstol, con razón, este hombre no ora tanto ni ayuna tanto. Hay relaciones que tienen que ver con un acercamiento de intimidad.
Cuando estamos en esa intimidad, no necesitamos un activismo, necesitamos vivir lo que tenemos. Escuche bien, tienes que aprender a no faltarle el respeto a lo que tienes dentro. Estás tratando de engordarte y hacer 20 cosas para agradar a Dios. Esas cosas no agradan a Dios. Lo que agradan a Dios es estar cerca de Él, intimadamente, entenderle, oler el perfume que Él tiene y que Él te tenga que oler. Los amigos de Jesús, Juan, Pedro y Jacobo, entendían más a Jesús que al resto de los 12. Oh, cuéntanos cómo hiciste, César, para poder relacionarte con otros amigos y enseñarles este principio. El Señor me llevó, el Señor me dejó pasé un desierto. Todo hombre de Dios que tiene una revelación del Señor va a pasar un desierto. Caí en una depresión muy severa después de haber viajado por todo el mundo, por muchos países en el mundo, aprendiendo de movimientos de plantación de iglesias, sirviendo a los pobres, haciendo programas de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Y el Señor me dijo un día, cuando yo estaba muy enfermo de depresión, hermano, me daban ataques de pánico, tenía miedo de predicar ante 3 personas, mi cerebro se echó a perder, yo creía que me iba a morir, ya no dormía, sufría de insomnio. Y recuerdo que el Señor me dijo: César, yo te amo no por lo que tú has producido para mí, sino porque tú eres mi hijo. ¡Wow, santo! Y yo le dije, y me dijo el Señor: César, ¿y si no vuelves a predicar un sermón más en tu vida, tú estarías alegre solamente conmigo? Y yo le dije llorando: sí, Señor, yo te amo, Señor. Y si no vuelves a hacerme un discípulo más, y ni vuelves a plantar una iglesia más en tu vida, porque por la gracia de Dios hemos podido plantar varias iglesias. Y me dijo: y si no me vuelves a plantar una iglesia más, ¿sería yo suficiente para ti, hijo? ¿Te alegraría solo estar conmigo? Y yo le dije: sí, Señor, tú eres todo para mí. Qué bueno. Y le dije yo: Señor, ¿pero quién me va a pagar para vivir contigo nada más? Le dije: Señor, ¿quién me va a pagar por estar solamente en oración, contemplándote y adorándote? ¿Quién? Y me dijo: yo te pago, hijo, no te preocupes. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gócese, porque esto es la vida cristiana. Este gozo es tremendo. Y entonces me dijo: desde entonces, Pastor Juan, nunca más me volví a preocupar de mi sueldo, de cómo habría de comer, porque yo tenía a Dios como mi posesión. Hay mucha gente que está buscando las bendiciones que Dios da, y cuando Dios deja de bendecirlos, ya lo dejan. Es muy común, tú lo leíste el domingo, como muchos lo seguían a Jesús por lo que habían comido, porque les había dado pan como a 15,000 personas, ¿te acuerdas? Sí, Señor. Pero otros andamos detrás del dador de las bendiciones. No estamos satisfechos con lo que Él nos da, estamos satisfechos solamente con Él. Sí, Señor. Con Él mismo. Wow. El que tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Hay mucha gente que va a las iglesias para ver qué le saca Dios, y por eso se frustran con Dios. Están como muchos de los que venían con Jesús, que andaban por la ribera del mar buscándolo, porque ¿a dónde está? Que necesitamos un rey así, que nos dé de comer pan gratis. Vamos a poner a Cristo como para la presidencia. Lo vamos a nombrar presidente. Porque andamos buscando un presidente que nos dé de comer, que nos resuelva los problemas. Pero no andamos buscando un rey que nos demande obediencia, que nos llame a entregar el todo de nuestra vida.
Wow, déjame platicar algo. Escuchen bien. No es lo que sale de Jesús lo importante. Es Jesús lo más importante. Cuando tú vas detrás de un milagro y te olvidas del que te da el milagro, entonces no sirve para nada. No es tanto lo que recibas de Él, sino lo que vivas en tu corazón. Su lealtad, su gracia, su misericordia, su bondad. Hay elementos humanos que nos ha sacado la virtud de ir a Jesús, solamente de ir detrás de lo que Él me da. Eso no satisface, eso no llena, eso no edifica, eso no madura a nadie. Por eso podemos ver cientos de miles de personas que van a la iglesia y van y siguen yendo y siguen endemoniados y siguen revolcándose en el cieno de su propio vómito, y ahí están siempre en la misma dialéctica de ser perdedores, y van a la iglesia para ver si van a sacarle algo más a Dios. No han disfrutado la lealtad de haberle dicho: entra en mi corazón, vive conmigo. Por eso que el Apocalipsis dice: el que oye mi voz, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy es un día donde tenemos que entrar en la lealtad de ser amigos de Jesús. Yo tengo amigos y los amigos me han bendecido de tal manera como mi amigo Jesús, mi gran amigo Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Todopoderoso. Así que quiero dar una conclusión. ¿Qué hiciste para normalizar esto de decirle a los demás: necesito tener otras personas alrededor de Jesús como amigo? ¿Cuál es el proyecto que Dios te dio, César? El Señor promete revelarle a sus amigos sus secretos. Y desde que llegué a Estados Unidos, el Señor me envió como un misionero a esta nación. Y yo le he estado pidiendo: Señor, ¿por qué no podemos ganar a Estados Unidos para Cristo? ¿Por qué esta nación es tan religiosa? Hay tantas iglesias, pero hay pocos cristianos. ¿Por qué es que no hay discípulos, Señor? ¿Por qué no podemos ganar a esta nación para Cristo, siendo de que hay tantos buenos maestros, tantos libros, tantas estaciones de radio cristianas, tantos canales de televisión? Y el Señor me dijo: te voy a enseñar cómo formar discípulos reproductivos, discípulos vivos en mí. Los vas a enseñar a que tengan una relación de intimidad conmigo, y ahí viene el avivamiento. El avivamiento viene solamente cuando nos juntamos con Cristo. Solamente Él tiene la vida. Por eso volvemos a eso. Nuestros programas no tienen vida. César no tiene capacidad de dar vida, pero Cristo sí. Y si hacemos una iglesia alrededor de Cristo, en la más sencilla expresión, entonces Cristo le va a dar vida a lo que está muerto, porque Él es la única cabeza del cuerpo. Entonces comencé, apóstol, a reunirme en grupos de dos o tres. Pedro, Santiago y Juan, alrededor de Jesucristo. Y comenzamos a orar todos los días por media hora. Lo hice estilo americano, estilo gringo. Aquí ellos no aguantan más que media hora, pues, pero vamos a hacerlo todos los días, de lunes a viernes. Y descansamos el sábado y el domingo. Comenzamos con un grupo a las 6:30 de la mañana. Luego formé otro grupo a las 6 de la mañana. Luego otros formaron otros grupos. Y en este momento tenemos cerca de 100 pequeños grupos que se reúnen a diferentes horas de la mañana, que se reúnen todos los días para tener intimidad con el Señor, para escuchar su voz y para leer su palabra. Y cada uno ora, todos participan, todos escuchan la voz de Dios y todos están creciendo. Y cualquiera puede aprender en estos grupos cómo empezar estos grupos. A la semana ya ellos abren sus propios grupos con sus amigos. Es muy sencillo. Estos grupos operan por teléfono, por WhatsApp,
por video chat o en persona. Y en este momento el Señor me ha concedido tener 7 grupos diarios que yo tengo ahora. El Señor me ha permitido dar luz muchos, pero los he dejado porque César no es indispensable. Ellos se reúnen alrededor de Cristo. Entonces, mi trabajo es enseñarles a que se reúnan alrededor de Cristo. Y tenemos grupos de hombres y de mujeres aparte, porque son grupos íntimos. Estos grupos son de Pedro, Juan y Santiago, y Pedro, Juan y Santiago, o las 3 Marías alrededor de Jesús. Y se reúnen diariamente y estamos ganando mucha gente nueva en los grupos. El grupo, cuando llega a 4 o 5, se multiplica en 2 y comienzan un nuevo grupo. La próxima vez que tengamos la oportunidad y podemos hablar más de cómo usted puede comenzar estos grupos, o puede visitarnos en nuestro sitio web movimientoamigosdejesús.com, movimientoamigosdejesús.com, y ahí puede ver cómo nosotros no somos una organización, no somos una denominación. Usted siéntase libre para usar nuestro material y ponerlo en práctica con su iglesia, con sus amigos, porque esto es de Dios. Esto es de Dios, recibimos, lo damos de gracia, porque de gracia lo recibimos. Usted puede aprender muy sencillamente cómo empezar a tener intimidad con Cristo. Vaya a movimientoamigosdejesús.com y ahí busque la información en los grupos de amigos. Dios les bendiga, hermanos, les amamos. Gracias, César. Desde ya que estoy relacionado con los amigos de Jesús, Dios me trajo a esta parte del mundo para seguir aprendiendo. Era la pieza del rompecabezas que me hacía falta para unir tantas revelaciones que Dios me ha dado en cuanto al cuerpo de Cristo, la unicidad del cuerpo de Cristo, donde no lo debemos dividir, sino unificarlo. Así que para mí ha sido una experiencia aquí viajando para San Francisco. Así que vamos a orar, ¿está bien? Sí. Ahí vamos a orar una oración de despedida, dando gracias a Dios por esta oportunidad, para mí muy preciosa. Sé que muchos amigos me van a preguntar, mis pastores, un montón de gente. Bueno, para eso que estoy. Soy un hombre libre, no estoy ligado a ninguna denominación, a ningún pensamiento, a ninguna gracia, sino creo en la teocracia divina, en mi corazón, en mi vida y en todo lo que estamos haciendo. Vamos a terminar con esta oración. Padre, te doy gracias por el apóstol Juan Coleman, su esposa Bárbara, Señor. Gracias por todos los hermanos y hermanas que nos han escuchado en este día precioso. Bendecimos a tu pueblo. Nuestro corazón es para tu iglesia. Amamos tu iglesia porque tú la amas tanto, Señor. Perdónanos que nuestras estructuras religiosas, nuestras formas de hacer las cosas que heredamos de siglos atrás, nos han hecho estorbo entre tú y nosotros, Señor. Perdónanos porque, Señor, sin quererlo, te hemos sacado como la centralidad de nuestra vida. Perdónanos que hemos estado tan ocupados que no te hemos dado a ti el tiempo. ¿Cómo es posible que tenemos tiempo para todo, menos para orar y hablar contigo, Señor? ¿Cómo es posible que tu iglesia tenga tiempo para... Cuando hay un concierto de adoración, ahí van todos a escuchar un buen concierto, pero cuando el pastor le llama a orar, qué poquitos son los que van, qué poquitos son, qué falta de devoción la que tenemos hacia ti, Señor. Perdónanos, Señor. Por eso es que los padres no podemos amar a nuestros hijos. Por eso es que el esposo se le hace difícil amar a la esposa. Por eso es que a la esposa se le hace difícil someterse a su esposo. Porque, Señor, vamos a la iglesia, pero no hemos ido a la iglesia. Perdónanos, Señor. Y ahora te pido que nos bendigas, que bendigas a mis hermanos, que abras los ojos y los oídos de nuestro entendimiento para reconocer que tú nos estás llamando en estos postreros días a una relación íntima contigo, a una relación de amor contigo, con Jesucristo.
de una relación viva y estrecha, no solamente de una vez cuando levanté la mano y acepté a Cristo. No, es diaria esta comunión contigo, Señor. Danos un hambre por ti, danos un apetito por ti, no solamente por tus bendiciones, que no busquemos solamente tu mano, sino que busquemos tu rostro, la relación contigo, Señor. Gracias porque tú andas en busca de adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. Encuéntralos en Paraguay, encuéntralos en California, encuéntralos en otras partes del mundo, Señor. Queremos vivir postrados delante de ti, adorándote, dándote la gloria y la honra y reconociéndote como la única cabeza indiscutible de tu iglesia. Gracias, Señor. Te doy gracias por los pastores que están entrando en este movimiento de amistad contigo y de amor contigo. Van a descansar de sus obras, van a descansar de sus ministerios, van a poder, Señor, dejarte a ti la obra, porque cuando tú obras, Señor, qué maravilloso es. Pero cuando nosotros trabajamos, ya no trabajamos para ti, ahora tú trabajas y nosotros te asistimos, Señor. Bendito seas. Bendice a todos los hermanos y hermanas que nos han escuchado, al apóstol Coleman, a su familia y a todos los hermanos y amigos de él. Los bendecimos ahora. Que se abran las ventanas de los cielos sobre este planeta, Señor, y derrame bendición que sobreabunda. Gracias, Señor, porque la iglesia nunca ha estado cerrada. Se cerraron los edificios, pero los corazones de tu iglesia siempre han estado abiertos. La iglesia que tú edificaste es indestructible, Señor, indestructible. No prevalecerán contra ella las puertas del Hades. Por eso te damos gloria. Amén. Dos palabritas. Dejemos a Dios que sea Dios y no pongamos tropiezo a lo que Él tenga que hacer. Y segundo, devolvámosles la iglesia al dueño de la iglesia, que es Jesús. Padre, yo te doy gracias porque en toda nuestra decisión de querer hacer quizás lo mejor, nos hemos equivocado. Te pido perdón porque busqué mi propia lógica, mi propia teología de entender que el lugar que yo tengo era el mejor, pero el lugar donde yo estaba era tu lugar. Te pido perdón si te saqué tu gloria, si me aproveché de ti, si me inflé en mi ego diciendo de que yo soy un súper ungido, cuando lo único que soy una esencia que pasa, pero que permanece para la eternidad, cuando entendí que tú eres mi amigo, mi Señor y mi Salvador. Bendice mi tierra, bendice Sudamérica, bendice California, mi amigo César, su esposa, su familia, en Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga. Conferencista internacional, Pastor Juan Félix Coleman. Dios sabe lo que hace. Visión Global, un ministerio de envío a las naciones, edificando ministerios y vidas.